Amigos, ¿qué tal? Feliz domingo. Estamos nuevamente en su programa Entre Cuerdas. Bienvenidos nuevamente y gracias por estar conectados con nosotros. Maestro Camero, ¿qué tal? Buenos días a todos, un saludo desde Culiacán, Sinaloa. Estamos muy contentos de presentar en esta ocasión una conferencia muy interesante con el maestro Aurelio Tello. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, maestro? El maestro Tello es un musicólogo peruano, arraigado en México desde hace 30 años, 3 décadas. Es un musicólogo muy importante que se ha desempeñado en el estudio de la música virreinal de la Nueva España, y hoy nos tiene una conferencia muy importante sobre el virreinato peruano, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al maestro Aurelio Tello, para que ya nos empiece a compartir todo sobre estos libros. Maestro, muy Hola, buenas tardes en Perú. ¿Cómo está? muy bien, muchas gracias por la invitación para conversar un poco con los interesados en estos temas musicales. Bienvenido, maestro, qué gusto verlo. Muchas gracias. Pues bienvenido, maestro. Nos sentimos muy honrados y muy orgullosos de que esté con nosotros compartiéndonos en esta ocasión. Pues esto que sin duda es de gran interés para toda la comunidad guitarrística y también a todos aquellos amantes de la música antigua y más particularmente al periodo virreinal. Maestro, pues lo dejamos, le damos el uso de la voz para que empiece con esta conferencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Más que conferencia, será un poco un alcance de datos, de elementos que nos permitan entender la música en ese periodo de transición entre el orden virreinal y el orden republicano. La música de los finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX cruza necesariamente por el cambio de sistema político, por el cambio de elementos culturales, de rasgos culturales. Tiene que ver con la introducción del pensamiento ilustrado en nuestras comunidades americanas, también con la gestación de los movimientos libertarios, de la independencia del Perú. Estamos a las puertas de conmemorar los 200 años de la Declaración de Independencia por don José de San Martín en 1821. Y en ese marco creo que es bastante necesario tener un panorama lo más completo posible, digamos, de cuáles han sido los derroteros que ha seguido la vida cultural en este que fue el más grande virreinato de América del Sur, ¿no? El virreinato del Perú, y también en el territorio peruano. Y a partir de las investigaciones que vayamos realizando, qué camino nos esperan en el futuro, qué podemos retomar como líneas de trabajo, líneas de investigación y también como la posibilidad de construir una visión integral de la música en este país, en el Perú, ¿no? Pero no solo en el Perú, sino en América Latina, porque los vínculos del Perú se extienden, por supuesto, al virreinato de la Nueva España y a la que sería más tarde la República Mexicana, pero también a la conformación de los otros territorios de América del Sur que nacen como repúblicas independientes. Bolivia se desgrana del Perú, la Capitanía General de Chile se independiza, la Audiencia de Quito, y se va conformando un nuevo orden geopolítico. Y en ese sentido, el núcleo que había sido Lima y el virreinato del Perú guarda pues algunos elementos que nos permiten entender un poco la vida cultural en todo el continente o en todo el continente sudamericano y particularmente ya en lo que se refiere a la actual República Peruana. Entonces, la sesión de hoy, este encuentro con los invisibles amigos de Zoom, de Facebook, quiero dedicarla a la música en la guitarra, la música para guitarra en el fin del virreinato y el comienzo de la República. Y he puesto la música para guitarra en el virreinato del Perú
sin mucha alusión al orden republicano, porque en realidad el repertorio que se ha conservado corresponde más bien al pensamiento del siglo XVIII, al pensamiento dieciochesco. Y si quisiéramos ser justos, el orden virreinal en el Perú no acabó sino hasta por lo menos 30, 35 años después de consolidada la independencia, de la declaración de la independencia, ¿no? Todavía subsistieron costumbres, literatura, prácticas sociales. La esclavitud seguía en el Perú y no se acabó hasta 1854, y un grupo de criollos siguieron siendo todavía el sector dominante en la sociedad virreinal, y quizá eso refleja un poco el repertorio que vamos a escuchar y conocer, y los libros de los cuales vamos a hablar en esta sesión. Quiero compartir con ustedes este PowerPoint, que es como una guía, ¿no?, para este derrotero que vamos a hacer en esta sesión, ¿no? No nos vendrá mal hacer una pequeña referencia a la presencia de los primeros vihuelistas. La guitarra, como la entendemos hoy día, pues es una invención moderna, una invención del siglo XIX. Y incluso la guitarra de concierto es más bien un invento del siglo XX, de cuando Andrés Segovia decidió llevar este instrumento tan íntimo, tan doméstico, tan casero, a las salas de concierto, y para que pudieran correr para que pudiera correr su sonido, hubo que agrandar la caja, hubo que hacer un instrumento más sonoro. Pero los instrumentos de ese tipo que llegaron en la época de la conquista a América, a todo el territorio americano, fueron esas pequeñas vihuelas que eran guitarras de 4 órdenes, es decir, guitarra de 4 cuerdas. Y en el Perú registramos la presencia de algunos vihuelistas desde muy temprano, ¿no? Francisco Lobato y López es uno, que llega en 1543, cuando apenas estamos en la consolidación de la conquista y la posesión de los territorios de América por parte de la corona española. Por esa época es que actúa Francisco Marcián Diáñez, que es maestro de capilla de Gonzalo Pizarro, elegido como uno de los bandos en pugna por la posesión de estos territorios recién conquistados, ¿no? Gonzalo Pizarro tenía un grupo de cantores, una capilla de música a su servicio, que reproducía el orden medieval acabado de llegar de Europa a América. Una persona noble, una persona con cierto poder, tenía músicos a su servicio para que le proveyeran de sonidos en cualquier circunstancia política, social o familiar que él necesitara. Juan de la Peña Madrid y Jerónimo Carrillo fueron vihuelistas de don Diego López de Zúñiga, que fue el 4º virrey del Perú en 1561. Ya mediando el siglo XVI, la actividad de instrumentistas está registrada por lo menos en los nombres de estos músicos. También sabemos que en 1563 se hace la representación de una obra que se llama El Auto de la Gula, seguramente un auto sacramental representado en las fiestas de Corpus, y en la que hay música de vihuelas, ¿no? La vihuela, desde siempre en las actividades domésticas, sociales, teatrales de España, y eso se trasladó a América, estuvo presente. En 1568, Juan de la Peña, asociado con un vihuelista cusqueño llamado Hernán García, se mudaron hacia la audiencia de Charcas, que en ese entonces se conocía con el nombre de La Plata, donde hoy es la ciudad de Sucre, en la capital de Bolivia. Allí abrieron una academia para la enseñanza de la vihuela. Y ya en los años siguientes, a 1560, Juan Díez de Betanzos, un funcionario español que auxilió a la Gasca en la pacificación del Perú y a los siguientes virreyes en actividades administrativas, recorrió pues el virreinato peruano acompañándose de su instrumento, ¿no? Seguramente cultivaba el repertorio que estaba vigente pues en la época.
En el siglo XVII se introduce este nuevo instrumento que ahora llamamos la guitarra barroca, que es un instrumento de 5 órdenes, llamado ya guitarra, y de él se da cuenta en la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, que en 1613 escribe un intenso alegato al rey de España denunciando el abuso de los encomenderos, de los alcaldes, de los frailes y de los curas contra las comunidades indígenas del Perú. Y también recordando la historia de los antiguos peruanos. Por supuesto, Guamán Poma escribe desde la perspectiva de un hombre mestizo del siglo XVII que ya se asume como vasallo del rey y dice en uno de sus pasajes que un buen vasallo del rey debe saber escribir, leer, cantar el canto llano y cantar el canto de órgano. En las innumerables láminas de la crónica están representadas personas que tocan instrumentos, mujeres que tocan tambores, tinjas, etcétera, y criollos que ejecutan instrumentos como la vihuela o la guitarra. Entre ellas hay una representación de un criollo tocando y cantando esas endechas que se llama el chipchillanto a una criolla, una canción de amor desolado, ¿no? También hay unos datos sobre la niña Juana de San Roque, que documenta el doctor Guillermo Lohmann Villena. Se sabe que esta era una niña que tenía tantos talentos, que tocaba la guitarra, que bailaba, y todas las danzas que seguramente estaban vigentes en esta época, chaconas, jácaras, fandangos, folías, ¿no? Gallegos, ella los ponía en escena. Para las temporadas teatrales de 1625 y 1626 se destaca el guitarrista español Pantaleón Piña, quien viene al Perú acompañado de una guitarrista y cantante de origen mexicano que se llamaba Manuela Cuevas. Por esos años se radica en Lima un portugués, Sebastián Coello de Agrán y Abreu, que es también guitarrista. No hay que olvidar que en 1638, Portugal es parte de la corona española, y no fue sino hasta 1640, cuando el levantamiento de los Braganza, que Portugal se volvió a separar y se constituyó otra vez en un reino independiente. En el periodo que va entre 1580 y 1640, muchos portugueses circularon pues como vasallos del rey de España, de Felipe II, de Felipe III, y muchos de ellos músicos. Entonces, unos en la península, otros viajaron a los virreinatos en América, y este Sebastián Coello es de los que llegó a Lima, ¿no? Un personaje también muy importante, que es Lucas Ruiz de Ribayás, vivió en el Perú. Él vino como parte del séquito del conde de Lemos, que había sido nombrado en 1667 virrey del Perú. Vivió 2 años en Lima, se vinculó un poco a los músicos de la catedral, y luego de 2 años se fue un poco decepcionado del bajo nivel musical que había encontrado en el Perú de mediados del siglo XVII, ¿no? En España, él publicó un libro que es de aquellos fundamentales para entender el curso que ha seguido la guitarra en la historia de la música, que se llama Luz y Norte Musical, con piezas para guitarra y arpa escritas en ese sistema peculiar que fue la tablatura para guitarra, en el que están escritos muchos de los libros importantes para este instrumento. Y de esta misma época, del siglo XVII, es un códice que perteneció a un fraile franciscano llamado Gregorio de Zuola, que vivió en el Cusco, que vivió en Unquillos, y que registró en un grueso libro llamado Tesoro de Diversas Curiosidades una serie de piezas que se cantaban en el teatro, piezas profanas, hay una que otra pieza religiosa, pero este libro, que se conoce con el nombre de Códice de Zuola, contiene también unos trazos de acordes para guitarra, un conjunto de 24 acordes que seguramente se usarían para acompañar o las canciones que están contenidas allí, o algún otro tipo
de repertorio. En el siglo XVIII también tenemos referencias de la actividad musical, por ejemplo, las tertulias que organizaba el virrey Manuel de Oms y Santa Pau, el marqués de Castel dos Ríos, que es el virrey que llega al Perú en 1708 y que instituye una llamada academia que se reúne en el Palacio Virreinal. Con este virrey Manuel de Oms y Santa Pau llegó a Lima la influencia italiana, de la mano de un violinista llamado Roque Ceruti, que fue después maestro de capilla en Trujillo y más tarde, desde 1727 hasta su muerte en 1760 en Lima. Bueno, Manuel de Oms y Santa Pau tocaba la guitarra y animaba estas reuniones de su academia, ¿no? Él fue 2 años virrey en el Perú. Más tarde sabemos que cuando ya se restaura el Coliseo de Comedias en Lima y llega un promotor y empresario que vivía en La Plata, en Buenos Aires, más bien, llamado Bartolomé Massa, se introducen en Lima las famosas tonadillas escénicas que ya eran de uso común en España durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, ¿no? En 1767 se presentan las primeras tonadillas y también una danza nueva que había aparecido en la península que se llamaba La Tirana. Y la que interpreta pues estas piezas es la actriz y cantante Micaela Villegas, la Periccioli. Por supuesto, el acompañamiento de estas canciones tiene que ver con la presencia de un instrumento como la guitarra. Entre los músicos notables del siglo XVIII está Pedro Filomeno Cueva, que es la cabeza de una familia de músicos que tuvo una intensa vida musical tanto en Lima como en Chile. Pedro Filomeno es pariente de José María Filomeno y de Bartolomé Filomeno Cueva, quien es hermano. Y ellos eran músicos activos tanto en la vida teatral como en la vida religiosa. Tocaban en las iglesias. En Arequipa aparece la figura de Pedro Abril Jiménez de Tirado, Pedro Jiménez Abril de Tirado. Todavía está en discusión cómo es el orden de los apellidos, pero es un extraordinario compositor arequipeño que vino a Lima en 1830 y presentó unas piezas que él había compuesto. Es autor de una colección de 100 minuets publicados en París. Abril de Tirado se asoció al mariscal don Andrés de Santa Cruz cuando la Confederación Perú-Boliviana y Santa Cruz lo invitó a ser el maestro de capilla de la Catedral de Sucre, ya en ese entonces la ciudad de Chuquisaca o La Plata, como se le llamaba antes, se convirtió en la ciudad de Sucre. Y allí Jiménez Abril de Tirado compuso 40 sinfonías, mucha música de cámara, por supuesto que mucha música religiosa que está siendo transcrita y estudiada sobre todo por musicólogos chilenos, y entre otras cosas dejó una colección de 100 minuets que aparecieron publicados en París, ¿no? Bueno, ya he mencionado a estos otros guitarristas que son José María Filomeno y Bartolomé Filomeno Cueva, y el maestro Juan Bautista Tena. Bartolomé y Juan Bautista Tena participaron en el concurso para la composición del himno nacional del Perú que convocó en agosto-septiembre de 1821 y donde resultó ganador pues José Bernardo Alcedo. Entremos entonces ahora a ver los libros de guitarra que tenemos en el Perú. Obviamente las huellas de la música instrumental del periodo virreinal hay que seguirla en ámbitos domésticos, es decir, casas, tertulias o salonescos, ¿no? Y no son muchos los materiales que han sobrevivido, por lo menos en el Perú. En general, en América Latina, no son muchos los materiales de este tipo. La abundancia de música religiosa ha hecho pensar incluso que en la época virreinal solo se tocaba música religiosa, pero eso no ocurre en ninguna sociedad. Lo que pasa es que los documentos que hacen evidente el cultivo de la música puramente instrumental no son muchos.
En el caso peruano, no tenemos, por ejemplo, repertorio pianístico como sí, o clavecinístico, o tecladístico, como sí existe en el Virreinato de la Nueva España, donde el cuaderno de Guadalupe Mainer, el cuaderno de Mariana Vázquez, o las piezas de José Mariano Elízaga dan testimonio de una intensa actividad doméstica asociada al teclado. En cambio, en el Perú lo que nos queda fue un repertorio guitarrístico, que parece haber sido lo más común. 3 son las fuentes en el Perú que indican qué música se tocó en este instrumento. Uno es el cuaderno de música para guitarra de Matías José Maestro, del año 1786. Otro es un cuaderno que se llama El Libro de Cifra, un pequeño cuaderno del año 1805. Y el tercero, un cuaderno también que se conserva en la Biblioteca Nacional, que se llama Cuaderno para Vihuela, del año 1830. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y escuchar algunas piezas para comentar y ver también cómo era el repertorio y cuáles eran los gustos de la sociedad virreinal de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. No olvidemos que 1786, 1805 son todavía años virreinales en el Perú. 1830 es ya la República, es el momento en que el Perú se ha declarado independiente de España. Y entre 1786 y 1830 estamos hablando de más o menos unos 50 años, de un medio siglo, en el que en el Perú ocurren una serie de situaciones sociales, históricas, que valdría la pena recordar ligeramente para también contextualizar un poco en qué ámbito vivían estos cuadernos, ¿no? No olvidemos que 1780 es el año del levantamiento de Tupac Amaru II, con toda la secuela de levantamientos que siguieron en Tacna, en Huánuco, en Arequipa, ¿no? En los levantamientos de Cela, de Pumacahua, de Crespo y Castillo, de los hermanos Angulo, y que esto se va dando hasta que se consolida la declaración de independencia. Tampoco olvidemos que este es el final del mundo virreinal. Ve el nacimiento, por ejemplo, del Mercurio Peruano, el primer diario que se funda en el Perú y que está munido de ese espíritu ilustrado, científico, que tipifica a los intelectuales del siglo de la Ilustración, pues del siglo XVIII, ¿no? En este periodo es que se introduce en Lima, como en toda América, pero en Lima, el estilo neoclásico que responde a nuevas estéticas, a un nuevo orden de pensamiento artístico, pero también a una nueva visión del mundo religioso. La Iglesia Católica quiere mostrarle al mundo que tiene un espíritu mucho más diáfano, mucho más cercano a la serenidad, digamos, que aquellas ideas barrocas expresadas en cuadros muy llenos de imágenes, en arquitecturas muy recargadas de ornamentación, ¿no? Como el churrigueresco, y más bien se inclina por el estilo clásico. Esto significa la liquidación de los villancicos, por ejemplo, que son tan típicos del mundo barroco, para dar paso a los responsorios en lengua latina, que se cantan en un lenguaje muy cercano a la música de Haydn y de Mozart, es decir, a ese estilo que llamamos la música clásica, y que entre otras cosas se distingue por la perfección de la forma. Algo de eso tiene que verse en estos cuadernos que vamos a ver ahora. Bueno, tampoco olvidemos que ya en estos primeros años del siglo XIX aparecen esas figuras intelectuales como Sánchez Carrión, como Olavide, ¿no? Que tienen un pensamiento del mundo americano desde adentro, desde el mundo americano. Y son, en cierto modo, los forjadores de las nuevas ideologías que hacen nacer a la República. Y por supuesto, las fechas clave
que son la Declaración de Independencia de 1821, las batallas de Junín y Ayacucho. Hace unos días hemos conmemorado la batalla de Junín el 6 de agosto, ¿no? Y que en 1824 liquidan pues la presencia del orden español. En 1823 se constituye la nueva república con Bolívar tras la partida de San Martín. Y bueno, estamos en otro momento. Este cuaderno de Vihuela de 1830 ya tiene que ver con el mundo republicano. Hay alguna cercanía al mariscal Santa Cruz en este cuaderno de Vihuela, y estamos hablando ya de esa república militar que se forja una vez consolidada la independencia. Entonces, ahora sí pasaremos a hablar del cuaderno de música para guitarra de Matías Maestro. Esta es la portada del cuaderno, que es todo un dechado de información respecto a lo que se hacía de música a finales del siglo XVIII. Está fechado el 1 de enero de 1786. Octavio Santa Cruz, a quien tengo, por supuesto, en gran estima y le doy un reconocimiento absoluto por todo el trabajo que ha hecho sobre la música de guitarra en el Perú, ha hecho una maravillosa descripción semiótica de esta ilustración. No voy a entrar en esos detalles, más bien hay que leer la brillante tesis de Octavio para saberlo, pero aquí podemos ver a un músico que toca la guitarra, un músico que toca un contrabajo, que es un violón más bien, y una dama que ejecuta la flauta. Por supuesto, todo esto recargado de elementos neoclásicos, ¿no? Y un título muy explícito que dice Cuaderno de Música para Guitarra de Matías José Maestro. Lima, 1 de enero de 1786. ¿Qué es el cuaderno de música para guitarra de Matías Maestro, no? Esto perteneció a la colección de manuscritos coloniales del doctor Guillermo Ugarte Chamorro, quien en 1997 lo puso en manos del otro gran estudioso, a quien también hoy le doy un reconocimiento enorme, que es Javier Echecopar. Este brillante guitarrista peruano que vive en Europa, que vive en París, pero que ha hecho una labor de difusión junto con Octavio, no junto con él, juntos, sino a la par, pues, ¿no? Para la difusión de esta música. La grabación del repertorio de Matías Maestro, la publicación, la transcripción de los materiales, bueno, todo eso es un trabajo que hay que reconocerles a estos dos maestros en gran medida. En 1997, el doctor Ugarte Chamorro puso en manos de Javier este precioso documento que nos ilustra muchas cosas. ¿Quién fue el compositor? ¿Qué música trajo? ¿Qué música se tocaba en la ciudad de Lima o en el Virreinato del Perú en esos años? Matías Maestro fue arquitecto, fue el que introdujo el estilo neoclásico en Lima. Fue pintor, fue ensayista y músico, que había nacido en Vizcaya, era vasco, y viajó al Perú con 20 años de edad. Se hizo sacerdote más tarde y el arzobispo de Lima, Juan Domingo González de la Reguera, le confirió las órdenes mayores en 1793. A partir de esa época renovó muchas fachadas de las iglesias y también de los retablos de las iglesias de Lima, convirtiéndolas del estilo barroco al estilo neoclásico. Es decir, suprimió todos estos altares alambicados, llenos de ornamentos y adornos, para reemplazarlos por esos altares y esas fachadas con columnas de estilo griego, de estilo latino, ¿no? En 1807, mundo virreinal todavía, a pedido de Fernando de Abascal, construyó el cementerio, el que lleva su nombre. Por eso se dice el cementerio Presbítero Maestro, porque él alcanzó el grado de presbítero, Maestro era su apellido, y él fue el encargado de edificar este cementerio. También fue uno de los vecinos notables, porque él simpatizó con las ideas independentistas y cuando se abrió un acta para ver quiénes querían la independencia del Perú el 18 de julio de 1821, él fue de los primeros en ir
a poner su firma. Y por lo mismo, como era un personaje notable en Lima, San Martín lo incluyó en la comisión para la creación de un banco emisor de papel moneda en 1822. Llegó a conformar la Sociedad Patriótica, que era una como cofradía de personajes ilustres de la sociedad peruana, y él estaba entre esos 40 miembros que dieron vida a esta sociedad, ¿no? En 1826 lo nombraron director de la Beneficencia de Lima, y se murió en 1835. Así que fue un personaje que le aportó muchísimas cosas al Perú, entre ellas, por supuesto, música. El cuaderno de guitarra está fechado el 1 de enero de 1786 y es un cuaderno hecho a mano, manuscrito, por eso le decimos códice también, de unas 17 páginas en formato apaisado, de chico, ¿no? Como el tamaño oficio, 31.5 por 22. Y las primeras páginas están escritas por ambas caras, las últimas no, ¿no? Y esta ya es una escritura para la llamada guitarra de transición, es decir, una guitarra que, partiendo de la guitarra de 5 cuerdas, llamada guitarra barroca, se le agrega una sexta cuerda grave que da más riqueza de bajos. ¿Qué contiene? Un conjunto de minués. Digo 18escos porque el minué, que es una danza cortesana, francesa, corrió mundo. Se volvió una danza internacional y tuvo influencia en muchísimos países. Interesó sobre todo por su estructura, por su forma, más bien, por la manera como están organizadas las partes que la conforman. En tiempo ternario es una de las abuelitas del vals y llegó a todos los continentes. En todo caso, en América hubo un gran cultivo de minués, era el baile de la época, y en las reuniones sociales, en las tertulias, en las fiestas, en los saraos, se tocaba minué en el siglo XVIII como valses en el siglo XIX o como cumbias en el siglo XXI, ¿no? También hay sonatas de corte al estilo de las de Domenico Scarlatti. No olvidemos que Domenico Scarlatti, como Luigi Boccherini, son músicos italianos que trabajaron para las cortes en Portugal y en España. Y fueron los introductores de esta música formalista que venía del mundo germano, del mundo francés, del mundo ilustrado, hacia países como Italia y España, que eran, digamos, más sentimentales que racionales. Entonces, Scarlatti es justamente la representación del equilibrio entre pensamiento, razón y sensibilidad. Y la perfección formal de sus sonatas han influido en el desarrollo de la sonata como forma musical y de todo el repertorio clásico que luego corre por Europa y por América, ¿no? Lo que sí revela la filiación típicamente española de este cuaderno de Matías Maestro es la presencia de un fandango. El fandango es una de las danzas ya conocidas desde el siglo XVI que se bailaban en las calles, y hacer un fandango era hacer una fiesta. Es una danza callejera que va como muchas expresiones populares han ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Ascendiendo, digamos, socialmente. Nacen en los sectores más bajos de la sociedad, incluso cercanos al lumpen, pero llegan a convertirse en expresiones refinadas en los salones aristocráticos. Entonces, fandango quiere decir fiesta, y hay un tipo de baile que se llama el fandango. De hecho, en Veracruz, en México, en las fiestas de la celebración de la Virgen de la Candelaria, previas al carnaval, se hacen los famosos fandangos, que son reuniones donde tocan los soneros y suben los zapateadores al tablado para echarse su zapateo. Bueno, este fandango recogido en el Códice de Murcia es en todo similar al fandango que está en un libro compuesto en 1714
en España por Santiago de Murcia. Libro para acompañar la parte con la guitarra. Se llama Dedicado a la esposa del rey Felipe V, que fue María Luisa de Saboya. Una copia fechada en 1732 del libro de Murcia fue hallado en la ciudad de Guanajuato por el doctor Gabriel Saldívar, el historiador de la música en México, y que se conoce con el nombre de Códice Saldívar IV. Este libro contiene un fandango similar al que está igualito, al que está en el libro de 1714. Y ese fandango es el mismo que está en el códice, en el libro de Matías Maestro de 1786. Este libro de Santiago de Murcia también fue copiado con variantes en Chile. Y hace unos años se hizo el sensacional hallazgo. Esto lo que nos revela es que estas músicas corrían pues de la península hacia las colonias en América y compartíamos un repertorio común, ¿no? Entonces, ahora tendremos oportunidad de escuchar un poquito el fandango para conocerlo. Al final, en la segunda mitad del cuaderno existen 3 páginas con partituras que sugieren más bien ser ejercicios para la técnica guitarrística y lleva como título así, preludios por todos tonos, pero no son propiamente piezas musicales, sino simplemente ejercicios, ¿no? ¿Qué contiene este libro de Matías Maestro? Bueno, una serie de minués nombrados simplemente así como minué, 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 un rondó que ya era una forma musical del clasicismo, que consiste en la alternancia de un elemento musical fijo con otros que van cambiando, ¿no? Y se alternan. Hay un minué número 2, otro minué sin número, un largo, que es una pieza lenta, el llamado minué número 1, un andante, llamado así número 3, y una sonata 1 y una sonata 2 de estilo escarlatiano, en el estilo de Scarlatti, ¿no? Que son sonatas no como las de las sinfonías de Haydn o las sinfonías de Mozart, sino sonatas en 2 partes, sin desarrollo, pero contrastando una sección con la otra y con repeticiones de ambas secciones. Y finalmente se cierra con un fandango, con este fandango que es la típica danza española, sobre todo interpretada en la guitarra. Vamos a escuchar 3 piezas de este cuaderno para darnos una idea. Quiero compartir con ustedes primero el minué número 1, tocado en una guitarra barroca de 5 órdenes por Gabriel Chevreul. Gabriel Chevreul es otro importante estudioso de la música para guitarra en todo el continente americano, es un guitarrista argentino que ha grabado varios discos y los ha hecho espléndidamente bien. Y él ha hecho un disco que se llama Dar Luz, hace poco, que se llama La guitarra en el iluminismo. Vamos a escuchar el minué número 1. Quiero compartir pantalla con ustedes para ver esto, ¿no?
Bien, esto fue el minué número 1 de Matías Maestro. Voy a compartir con ustedes el minué número 2. Eso fue el minué número 2 de Matías Maestro. ¿En qué podríamos pensar cuando escuchamos esta música? Más allá de las notas, más allá de la forma. La guitarra es un instrumento íntimo. No me imagino esto tocado en la calle. No habían micrófonos. No me imagino tocado esto en una plaza. Era música para un ámbito cerrado. El mejor sonido de un instrumento como la guitarra se aprecia en un espacio estrecho, una sala, un salón, no un teatro. Yo creo que esta es música doméstica, música que se usaba en las reuniones de algún noble, de alguna casa con recursos, y a las que asistiría, no lo sabemos. Estas son las cosas que hay que investigar. Matías Maestro o los guitarristas de Lima, ¿no? Matías Maestro, después de todo, era religioso, pero tampoco sería pues tan religioso que no pudiera dedicarse a otras actividades, ¿no? En fin, todos estos son aspectos que tenemos que investigar. Pero en todo caso, lo que sí concluimos es que es una música más bien para ámbitos más íntimos que para ámbitos públicos. Y no sé si estas danzas, estas piezas, se bailarían en las reuniones en las cuales solían tocarse. No, eso no lo tenemos documentado, no conozco una así detallada historia de la danza en el Perú virreinal o en el mundo americano virreinal, ¿no? Y lo que no queda ninguna duda de que sí seguramente se bailaba, y nosotros lo hemos montado en concierto, es el fandango. Esta pieza es una de las referencias sobre el origen de las danzas de pañuelo en todo el continente americano. Entonces, quiero compartir con ustedes la interpretación que hace Javier Echecopar de esta pieza, que es la misma que está en el Códice de Santiago de Murcia, en España, y en el libro, en el Códice Saldívar IV de México, de 1732, y en el Códice de Chile, que fue encontrado hace algunos años, ¿no? Hay descripciones que dicen que el fandango era una danza pecaminosa, que incluso la iglesia la tenía así en la mira porque amenazaba con excomulgar, con la excomunión a quienes se atrevieran a bailar esta danza.
y William Darnplin hace una descripción bastante elocuente del alto carácter erótico de esta danza. Bueno, voy a ponérselas en una ejecución hecha por Javier Echecopar en la sacristía de la iglesia de San Pedro de Lima. Bien, eso fue la interpretación brillante de Javier Echecopar de este fandango de Matías Maestro. Es importante que toda esta música que se recupera se toque bien, porque las malas ejecuciones de esta música hacen pensar que no tenemos repertorio y que no lo tenemos de calidad. Mientras que ejecuciones como estas, como las que hemos oído de Gabriel Chebor y de Javier tocando el fandango, nos devuelven la verdad de esta música y su belleza. Vamos a pasar, bueno, aquí les muestro una imagen de una página del cuaderno. Así está escrita, este es el punto, ¿no? Es la mano de Matías Maestro, un personaje que deberíamos conocer un poco más, que debería dejar de ser el nombre de un cementerio para convertirse en un actor vivo de la música peruana. Cuando hablamos de nuestros compositores, tendríamos que hablar de Matías Maestro, sin duda. Y si él no fue el compositor de todas las piezas contenidas en su libro, pues sin duda fue un brillante recopilador, porque creo que escogió música de muy buen gusto, de muy buen nivel, y que por eso mismo expresa también los vínculos culturales de América con Europa, ¿no?
Bien, vamos adelante con el famoso libro de cifra del año 1805. Este libro es un manuscrito de fines del siglo XVIII, en realidad de fines del siglo XVIII, más que de 1805, ahora explicaré por qué dice esto, hoy conservado en el Museo Nacional de Historia. Le habría pertenecido a un bachiller llamado Jorge Tambino, o Tambini, y está el nombre en el documento. Luego, el cuaderno pasó a ser propiedad de un militar llamado Francisco García, que era teniente coronel del Real Cuerpo de Ingenieros, que es quien lo fechó el 18 de diciembre de 1805. Para cuando Francisco García se hizo propietario de este cuaderno, seguramente el libro ya tendría 30 años, 25 años de copiado, y recoge también ese repertorio que es más o menos afín al del cuaderno de Matías Maestro. Este es un cuaderno con carátula de pergamino y tiene 25 páginas, también de formato apaisado, que parece ser el formato preferido de los guitarristas. Muchos libros de guitarra en España se publicaban así, el de Carpazán está así, el de Guerau está así. El formato apaisado parece que es más práctico, sobre todo para la tablatura. Y este consta de dos partes. Una primera, escrita en tablatura, que es un sistema de líneas que representan las cuerdas de la guitarra, no el pentagrama, sino las cuerdas de la guitarra, eran 5 órdenes, y unos numeritos que indican qué traste hay que pisar y que no hay que producir, y los ritmos de estos se escribían afuera de la tablatura. Y hay una segunda escrita en la notación musical del siglo XVIII, es decir, en esa notación de negras, corcheas, semicorcheas, etcétera, ¿no? También para una guitarra de transición como la que usó Gabriel Chevor para tocar los minués del libro de Matías Maestro. Y hay unas muy pocas piezas para la guitarra barroca propiamente de 5 cuerdas, de 5 órdenes. Hay 31 obras en el libro de cifra. Entre minuetos, sonatas, hay una marcha y una tocata, ya en ese estilo que está a medio camino entre la música barroca y la música clásica, que se llama el estilo galante y que alude a los afectos que despierta la música en las personas. Toda la música galante está ceñida al lenguaje retórico, un movimiento ascendente, un movimiento descendente, tienen significados emotivos, una repetición, una variación, la nota más aguda, la nota más grave, tienen efectos emotivos en las personas, se busca impactarlas, y todas esas figuras tienen nombres tomados de la retórica, es decir, si el movimiento es ascendente es una anábasis, si el movimiento es descendente es una catábasis, si una fórmula se repite persistentemente se llama una palilogia, en fin, todos esos aspectos parece que formaban parte del modo de escuchar la música del siglo XVIII. Tal vez la gente no tenía teoría, pero sabía que efecto le producía escuchar estas figuras retóricas. Un dato más que es importante, parece que algunas de las piezas fueron escritas en el Perú, por lo tanto sería un repertorio genuinamente americano, genuinamente peruano, como el Minué del Conde de las Torres, que fue compuesto o que fue hecho en honor al conde de Santa Ana de las Torres, que era un vecino de la ciudad de Lima, uno de estos personajes seguramente de la aristocracia virreinal. O el Minué de Landaveri, o Landaveri, que debe haber sido algún personaje que encargó la composición de la música o quizás se la dedicaron a él. No hay autoría. La mayor parte de piezas son anónimas, pero este cuaderno incluye una de las pocas obras que sobreviven del compositor español Luis Misón. ¿Quién era este compositor? Valdrá la pena hablar un poquito de él más adelante, ¿no? En la penúltima y en la última página hay varias inscripciones que son las que nos hacen ver un poco el derrotero de este cuaderno. En la penúltima página dice memorial para su M, a lo mejor para su majestad, no sabemos.
una anotación que dice, esta música está hecha aritméticamente. No hay que olvidar que la relación entre la aritmética y las matemáticas y la música es muy estrecha porque todos los parámetros de la música pueden ser reducidos a números. En la Edad Media, la música formaba parte de las ciencias del número. En el quadrivium, que eran las ciencias del número, estaban incluidas en ese orden la aritmética, que es el número en abstracto, el estudio del número en abstracto, la música, que es el número puesto en movimiento, en vibración y convertido en sonido, la geometría, que es ya el número llevado al espacio, a la forma, y la astronomía, que era la matemática del cosmos, ¿no? Entonces, la música siempre se vio como una ciencia. Después de esa acotación, en la última página, dice, cuaderno del señor don Francisco García. Este fue el segundo dueño, después de Tambín, o de Tambino, que se identifica como teniente coronel del Real Cuerpo de Ingenieros. Y él es el que pone la fecha de diciembre 18 de 1805, que es cuando seguramente adquirió el cuaderno, ¿no? Aquí tenemos una vista del pergamino, que se alcanza a leer ya un poco borrada la línea de título. Libro de cifra, dice, para la guitarra. Y esta es una primera página donde solo dice libro de el bachiller Jorge Tambino. Debe haber sido el primer propietario, el que escribió la música, el que la compuso, el que la trajo de Italia. Tambino parece ser un apellido italiano. Tambini parece ser un apellido italiano, pero no está definido eso, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes del códice en su formato apaisado, y si se alcanza a ver el último de los, la última de las imágenes es la que dice sonata de Misson, ¿no? A ver, voy a ver de hacer un compartimiento de la pantalla. Perdón, ¿eh? Ya, creo que ahora sí. Decía, aquí podemos ver la portada del cuaderno, del libro de cifra, ¿no? Y esta portada es la que está en papel pergamino. Y aquí se alcanza a leer un poquito, dice libro de cifra para la guitarra. Esta es la primera página que dice libro del bachiller Jorge Tambino. Y yo decía que no estamos seguros qué papel cumplió este Jorge Tambino, o Tambino. Si era el compositor, si era el copista, si era el guitarrista que usaba este cuaderno, por qué se lo dio al coronel, en fin. Esta no es tampoco una pieza acabada, apenas una introducción, ¿no? Y aquí tenemos unas imágenes del códice en su formato apaisado con vistas de diversas piezas. Minué del Conde de las Torres, dice acá arriba, ¿no? Otro, dice acá. Minué de Landavere, dice aquí. Y este dice otro minué, ¿se entiende? No otro minué de Landavere, sino otro minué, simplemente. Y al final dice sonata de Misson, en la parte inferior de la vista, y esta sonata tiene una importancia porque Luis Misson era un compositor español de música teatral
pero también de música instrumental para la corte. Y cuando el incendio del año 1734 del Alcázar de Madrid, donde estaba conservada la música de la Capilla Real, de la Capilla del Rey, se perdió la música de Misson. Ese incendio devastó buena parte del edificio y la zona donde estaba guardada la música, pues quedó hecha cenizas. Entonces, solo han sobrevivido piezas dramáticas, escénicas o cómicas de Misson, pero de la música instrumental queda muy poco. Esta es una de las pocas cosas que sobreviven de este compositor. Entonces, hablemos un poquito de este músico, Luis Misson, era catalán, nacido en Barcelona en 1727 y muerto en 1766, y era miembro de una familia de músicos dedicados a componer obras para teatro. Él además tocaba el oboe, la flauta, además de ser compositor, y fue músico de la Capilla Real, es decir, él tocaba en el Palacio del Rey de España, pero a su vez era organista del convento de la Encarnación. Este convento tiene un inmenso archivo de música, de los más importantes de los archivos conventuales, porque era este y el de las Reales Descalzas el convento donde tomaban donde hacían sus votos y tomaban la profesión de hábitos las mujeres de la aristocracia española. También Misson tocó en los palacios del Buen Retiro y de Aranjuez, que eran los palacios de descanso de los reyes de España. El de Aranjuez, sobre todo por Fernando VI, y los palacios del Buen Retiro por Felipe III, no, por los del Buen Retiro, sí, por Felipe III, Felipe IV, Carlos II y Felipe V, ¿no? Bueno, la casa del Duque de Alba era una de las casas más ricas de música desde los tiempos de Juan de la Encina. Entonces, para esta casa, Luis Misson también hizo música. Autor de tonadillas, comedias, sainetes, zarzuelas, y en la Biblioteca Nacional de España se conservan 100 tonadillas escénicas, de las que solamente José Subirá publicó en los años 40 2 de ellas. Es prácticamente un desconocido compositor. Bueno, de él hay referencias en América. Por ejemplo, en México se conserva una sonata para flauta en el manuscrito de 1753 de la Biblioteca Nacional de la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la ciudad de Los Ángeles, el museo, el Southwest Museum, se conserva el manuscrito de Eleanor Haig, que es un cuaderno de piezas de baile del siglo XVIII que le perteneció al señor José Antonio García del pueblo de Chalco, en México. En este cuaderno se recogió mucha música de danza, indicando los pasos para bailar, cómo se bailaban, y hay por supuesto una serie de minuetos también, ¿no? Y allí está registrado un adagio para violín y bajo continuo. El manuscrito fue llevado por Eleanor Haig a Estados Unidos. Ella lo compró en una casa de libros, de libros antiguos en México, y se lo llevó a Estados Unidos. Pero es un documento mexicano. Y en Lima tenemos la sonata en la menor, que quizás sea la transcripción de alguna obra de cámara, no sabemos, que Misson compusiera específicamente para guitarra, pero en el libro de Cifra, en este libro de 1805, está contenida esta sonata. Ahora hablaré un poquito de ella, ¿no? Vamos a escuchar dos de las piezas de Luis Misson contenidas en este libro de Cifra, la sonata en re y la sonata de Luis Misson, o la sonata de Misson en la menor. También compartiré pantalla con ustedes para escuchar estas músicas. Muy bien. Esta que vamos a escuchar es la sonata en re del libro de Cifra, que es la típica música ilustrada, una música que se escucha más bien por la forma
que tiene 2 secciones repetidas, cada una de ellas, y que se distinguen por estar escritas en un lenguaje fuertemente virtuosístico y armónico. Gabriel Segorra, la guitarra. Bien, esto fue la sonata en re mayor. ¿Qué escuchamos en esta música? Escuchamos un puro juego armónico, un juego de acordes arpegiados. Ustedes ven que la mano sube y baja, sube y baja, sube y baja, escalas que enlazan una cosa con otra y 2 grandes secciones repetidas. Es una música puramente intelectual, digamos, una música que expresa el espíritu del pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Ahora, la sonata que vamos a escuchar, conocida como sonata de Misson, tiene mucho parentesco con esta y probablemente, esto es solo una hipótesis, podría también esta sonata anónima haber sido compuesta por el propio Misson. Vean ustedes el parentesco que hay entre una y otra en esta sonata en la menor. ¿Qué distingue a una tonalidad de la otra? Es justamente esa retórica de las tonalidades, que las tonalidades mayores siempre suenan como brillantes y las tonalidades menores como más tristes. Esto, por supuesto, no se aplica a toda la música ni a todas las músicas, pero en todo caso en la retórica de la música del siglo XVIII, esa era una de las referencias. La música en modo mayor expresaba alegría, triunfo, jolgorio, júbilo, festejo. En la música en tono menor expresaba melancolía, tristeza, nocturnidad, en fin, ¿no?
cosas afines. Escuchemos la sonata en la menor del libro de cifra de Luis Misón, una de las pocas piezas de Misón que sobreviven en el mundo en un documento peruano. Eso me parece un guainito. Esto fue la sonata en la menor del libro de cifra de Luis Misón. Y entonces las preguntas que saltan, que a mí me saltan en los compases iniciales de la primera y la segunda parte, yo escucho una asociación, por ejemplo, con la guitarrística yacuchana, ¿no? ¿De dónde habrá venido esa guitarrística? ¿Cómo es que se conforma el repertorio popular en nuestros pueblos, en nuestros países? ¿Cuánto de sedimento hay en lo que aflora ahora, ya como expresión regional, como expresión propia? Varias de las preguntas que nos tendríamos que hacer: ¿cuánto de lo andino es andino? Cuando escuchamos las piezas del Códice de Compañón y vemos como un guainito, una cachuita pentafónica está acompañada por una línea de violines que tocan en el estilo de Corelli, entonces la música nos está diciendo que finalmente en nuestro territorio fue un espacio de convergencias culturales que se fueron decantando en formas locales, en formas regionales. Algo de esto, pues, es lo que habría que estudiar y ver en la música de guitarra, ¿no? Bueno, por último, voy a compartir pantalla con ustedes un ratito aquí para hablarles del tercer libro, que es El Cuaderno de Vihuela, del año 1830. Este es el menos estudiado de los cuadernos
Sin embargo, también Octavio Santa Cruz como Javier Echecopar han hecho grabaciones de las piezas. Santa Cruz ha hecho la publicación del cuaderno y los elementos que contienen son igualmente reveladores de cuál era la música que sobrevivía del viejo orden en 1830, ¿no? Hay que partir de la idea de que los cambios en el orden cultural antes no eran tan acelerados como lo son en nuestro tiempo. La moda es un concepto que viene todavía del Renacimiento para acá, del siglo XVI, XVII para acá. Antes no había ese concepto. Y en el caso de la música, muchas músicas, sobre todo de espíritu regional, como el caso del fandango, estas cosas, han sobrevivido por siglos. Vamos, en Inglaterra hay una canción que se llama el Greensleeves, que viene del siglo XIV. Y aún los Beatles llegaron a hacer su propia versión de la canción. Esa es la ruta pues, que siguen muchas de las expresiones, ¿no? Entonces, el estudio de estos documentos tendría que ir acompañado, además de una serie de planteamientos sobre qué, más allá de tocarlos o que darles un valor solo por su antigüedad, sino qué sentido tienen para los músicos de hoy, para los músicos del futuro y para la conformación de una línea, digamos, de continuidad en la vida musical y en la vida cultural del país. Bueno, este es un cuaderno, este cuaderno para vihuela, es un manuscrito anónimo que está en la Biblioteca Nacional del Perú con la asignatura 9950, de 9950 para los interesados, ¿no? Y aquí hay algunos elementos también importantes. Por ejemplo, Octavio Santa Cruz ha encontrado vínculos con obras de Pedro Abril Jiménez de Tirado o de algún discípulo suyo. Este Abril, ya he hablado de él en antes y dije que iba a volver sobre... Fue un músico arequipeño, nacido en 1780, es apenas un poco mayor que Alcedo, y a quien Alcedo, José Bernardo Alcedo, el autor de nuestro himno, en su libro Filosofía Elemental de la Música, dice que es el músico más importante que él ha conocido del Perú. Cuando vino a Lima, en 1830, presentó una serie de conciertos que lo dieron a conocer, y él luego se fue para Bolivia. Entonces, ¿cómo publicó sus piezas en París? Yo no lo sé, hay quien dice que fue a París y eso no está demostrado, pero en todo caso, Octavio hizo un estudio analítico y encontró que el minué número 6 del cuaderno para vihuela de 1830 guarda similitudes con el minué número 14 de los 100 que se publicaron en París. Y piensa, Octavio, que varios de los minués contenidos en este cuaderno podrían ser obra del propio Abril Jiménez de Tirado o quizá de algún discípulo suyo que aprendió el estilo de composición de Abril y lo trasladó a este cuaderno. El repertorio es similar al de los otros cuadernos. Hay 8 minués, 2 rondós, un andante, una sonata, y en 1830 era todavía la música de 40 años atrás, 50 años atrás. No hay que sorprenderse de eso. Hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes siguen escuchando música de 1960, ¿no? En la inoxidable. Entonces, no nos sorprendamos que la gente de 1830 escuchara música de 1780, ¿no? Ciertamente, habían también nuevos músicos y nuevas músicas. Alcedo, uno de ellos, que compone, por ejemplo, una canción muy revolucionaria para su tiempo que se llama La Chicha, donde dice, en la letra de la Torre Ugarte, que así como otros países tienen bebidas propias como el vodka o el whisky, etcétera, nosotros tenemos en el Perú la chicha. Y la chicha, dice, nuestra bebida, la que nos da alegría, etcétera, etcétera, y le da un homenaje a don José de San Martín, porque Alcedo era un devoto, admirador de don José de San Martín. Entonces, estos eran los músicos de los nuevos tiempos, y estas músicas conservadas en estos cuadernos probablemente son pues el remanente de lo que todavía escuchaban
los miembros de la sociedad virreinal que se encontraron con un nuevo orden y a los que seguramente le costó trabajo entender los nuevos tiempos, las nuevas músicas, los nuevos repertorios, los nuevos compositores, ¿no? Sin duda hace falta todavía estudiar un poco más de este documento. Entonces, voy a compartir con ustedes 3 piececitas cortas tocadas por Javier Echecopar brillantemente en un disco que se llama 3 siglos de música para guitarra en el Perú. Permítanme. Bien, aquí tenemos este maravilloso disco que se llama 3 siglos de guitarra en el Perú y vamos a escuchar entonces 3 de las piezas contenidas en él, que son el rondó, el minueto en mi menor y una sonata en re de este cuaderno de Vihuela de 1830. Y ahora viene la sonata.
Bueno, estas fueron 3 piezas del Cuaderno de Vihuela del año 1830, ya el último remanente del viejo orden virreinal. Y les quiero dejar, antes de salir de esta pantalla, los primeritos compases de los nuevos aires que se contraponen a todo esto que hemos escuchado. Suficiente para darnos una idea de que estas músicas convivían con los nuevos tiempos en el Perú, ¿no? Hay muchas preguntas todavía que hacerse y contestar. Por supuesto, no tenemos todas las respuestas, pero yo creo que la musicología peruana podrá dar luces sobre el sentido de estas músicas. Quizá identifiquemos autores, quizá identifiquemos correspondencias con con otros documentos, ¿no? En fin, es un material valiosísimo, creo yo, que nos revela una parte de lo que fuimos, de lo que escuchaban nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros antepasados, y aquí mismo, en estas piezas, están también los elementos más antiguos de cualquier cosa que podamos decir que es peruana. En fin, bueno, han sido unas cuantas inquietudes que he compartido con ustedes. Si hay algunas preguntas o comentarios, con mucho gusto. Muchas gracias. Bien, maestro, pues muchas gracias, pues magistral, todo esto, esta ponencia que nos acaba de dar. Y aquí el maestro Camero ha recogido algunas inquietudes, saludos y preguntas de la audiencia que estuvo muy interesada y muy atenta con esta charla. Maestro, pues ha sido un verdadero placer, ¿no? De tanta información, para muchos información novedosa, digamos, ¿no? De primera escucha, ¿no? Maestro, pues tenemos muchos saludos. Si me permite, podré ir leyendo los saludos y por aquí algunas preguntas, ¿no? Sí, cómo no, muchas gracias. Mariano Aguirre, saludos, estimado maestro Tello, muy interesante plática. El maestro Antonio López Palacios, conocido por todos nosotros, un saludo Claro. muy afectuoso, querido Aurelio. Gran guitarrista. ¿No? Así es. Lucas Hernández Vico también le manda a saludar. Eduardo Díaz Cerón, nuestro querido amigo, también le manda. Así es. Sofía Ruloni también le manda a saludar, maestro. José Luis Navarro, el doctor José Luis Navarro Solís. Claro, querido compañero. Así es, sí, estimado amigo. El maestro Manuel Rubio dice: felicidades por tan importante conferencia, estimado maestro Tello, un cordial saludo, ¿no? André García también le saluda, Gabriel Torres, Carlos Vidaurre. También gran maestro de Guanajuato. Exactamente. Hay una pregunta, maestro. Sí. Es pregunta. ¿El libro de cifra es también propiedad particular de Javier Echecopar, al igual que el cuaderno de Matías Maestro que le obsequió Ugarte Chamorro? No, el libro de cifra se conserva en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Está en la biblioteca de ese museo. Es una propiedad de la nación. Sí. Pero Javier Echecopar ha hecho la publicación de ambos libros. Hay ediciones modernas del libro de Matías Maestro y del libro de cifra. No sé si se alcanza a ver, tengo aquí la publicación. Sí. Esto es el libro de cifra, ¿no? Sí. Ahí lo pueden ver. Y como hay un libro dedicado al de Matías Maestro. Ajá. Este libro, ¿qué editorial es, maestro? ¿Dónde se consigue? Esa es la pregunta del millón. Esto lo publicó
una editora que se llama ASEM AIK. Ajá, Ya tiene muchos años, sí, por lo menos unos 12 años de publicado, sí, y pienso que si uno lo busca por internet o por Amazon, ¿no? sí. Es la Asociación para la Integración de las Culturas Andinas, se llama AICA, Ujú. y la Asociación Cultural de Estudios de la Música, que es ASEM, ¿no? Dos proyectos que fundó Javier Echecopar en el año 2001, Ujú. con el afán de divulgar todos estos materiales. Un trabajo verdaderamente encomiable de Javier. Y por supuesto está la tesis de Octavio Santa Cruz, que dio tantas luces a todo este repertorio. Ok, maestro. Pregunta de Hugo Peñalosa, nuestro querido amigo. Ah, Excelente también, conferencia. querido colega. Pregunta, dice, ¿el cuaderno para Vihuela de 1830 está ya editado? ¿Se puede conseguir de alguna manera? Sí, sí, sí lo ha publicado Octavio Santa Cruz. Ajá. Y ya hace años también, ¿eh? No, no es de ahora, esto menos. ¿Con qué editorial, maestro? ¿En qué institución? Creo que con la Biblioteca Nacional del Perú. Ajá. Y, ok. Él tiene una página sobre la guitarra en el internet y allí pueden encontrarse los datos. Sí. Muy bien, maestro. Bueno, pues hay muchos saludos, ¿no? Preguntan también esos manuscritos que acaba de mostrar, si son conseguibles, si están en plataforma digital. No, no que yo sepa, pero en todo caso no sería mala idea digitalizarlos, ponerlos a disposición. Son manuscritos, ya esto no tiene derecho de autor, nada de eso, ¿no? Sí. Entonces, la edición de Javier Echecopar contempla la edición facsimilar, ¿eh? Aquí muestro, por ejemplo, el facsímil del libro de cifra, Sí, ¿no? sí, Y esto es muy útil porque en todo caso cualquier guitarrista que tenga un poco más de interés en el documento puede estudiar directamente del manuscrito y no de la transcripción. por supuesto. Toda transcripción es siempre una opción, una versión del transcriptor, ¿no? Más aún si se adaptan estas músicas a las guitarras de 6 cuerdas contemporáneas, ¿no? Muy bien, maestro. Otra pregunta, maestro. ¿Las diferencias o variaciones del fandango de Santiago de Murcia y del cuaderno de maestro son diferentes? ¿Hay alguna diferencia? Menciona que son distintas, que lo único No, similar son los rasgueos. no, yo no encuentro diferencias entre lo que está en el cuaderno de Saldívar, en el Códice Saldívar 4, que es el Murcia mexicano, digamos, y esta versión de Matías Maestro. ¿Ah? Ujú. Si acaso las diferencias estén en la ejecución, pero esa es la manera como se resuelve la música, porque sobre estas cosas pues no tenemos canon, no sabemos cómo se tocaban. Si era guitarra sola, por ejemplo, Andrew Lawrence King, con su grupo, hizo una versión de este fandango Sí, lo con conozco. arpa, Sí, guitarra. De hecho, tiene un disco precioso que se llama Fandango, donde está todo el códice de Murcia, así es. ¿no? Y castañuelas, y bueno, dándole un poco ese color hispánico que el documento solo no lo tiene, ¿no? El documento Entonces, no es el mismo, ¿no? El que aparece en Saldívar y el que tienen allá en Perú, de Saldívar, digamos, no es el mismo, ¿verdad? No es la misma, incluso el punto, ¿no? Manuscrito. no, el punto es diferente, claro, claro. El fandango del Perú está copiado en el libro de Matías Maestro. Debe haber sido aprendido por Matías Maestro. A lo mejor el libro ya lo traía de España, no sabemos que lo haya hecho en el Perú tampoco, porque el libro es del mismo año que él llega a Lima, por lo tanto el libro debe haber hecho en España, Así es, así lo ¿no? entiendo yo también. Claro, y el parentesco de este fandango será pues con el libro más bien con el de 1714, con el libro para acompañar la parte con la guitarra que dedicó a María Luisa de Saboya, Santiago de Murcia, La esposa de Felipe de Felipe V. V. Así es. Muy bien, maestro. Pregunta, maestro. ¿El maestro Sebor grabó este disco con una guitarra de 6 órdenes? De 6 órdenes.
Ajá. ¿Y qué afinación tienen las órdenes, maestro? Esa pregunta yo ya No, sabía. no la conozco, pero me imagino que es la misma que la guitarra barroca con una sexta agregada en mi. Sí, porque se veía una sexta. Yo veía en el video Sí, es una guitarra, en el video se ve que son 6 órdenes, sí, y así con es. esta guitarra él ha hecho también los minués de Abril de Tirado y el Divertimento Opus 43 para cuarteto de cuerdas, 2 flautas y guitarra, ¿no? Con esta guitarra. Esa es la que llaman guitarra de transición. Transición hacia la Es como, guitarra clásico romántica. claro, porque es como una guitarra barroca con una sexta cuerda. A Sí. diferencia de la guitarra que tocó Echecopar, en la que tocó el fandango, en la sacristía de la iglesia de San Pedro, esa ya es una guitarra romántica, más Ajá, pequeña que las guitarras modernas, pero ya definitivamente sí, con las cuerdas mi, la, re, sol, si, mi, ¿no? sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, maestro, pues dice, gracias por tan interesante síntesis de lo que Perú Virreinal nos brinda en este enorme campo de la guitarra. Lo dice Pedro Alberto Flores Urías. Maestro, pues Gracias. ha sido para nosotros todos un placer, ¿no? Tanta información tan trascendente. Entonces comenta que estas ediciones están, hasta donde usted lo sabe, posiblemente conseguibles en plataformas. Sí, si a lo mejor hay que buscarlos en Amazon o una cosa así, ¿no? Ok, es interesante, maestro. Maestro Pérez, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, no, más que nada agradecer al maestro primeramente por acceder a compartir con nosotros todo esto de los códices peruanos. Agradecemos mucho su presencia en el programa de aquí con Entre Cuerdas y esperemos pronto volver a tenerlo en Culiacán, Sinaloa. Ojalá, maestro. Claro que sí, ya estuvo acá hace 10 años, sacábamos Así es, cuentas, estuvo aquí ¿no? hace 10 años. Si me permiten, nada más comentar con el maestro Tello. Maestro, usted, hablando de plataformas, sabemos que ha publicado en una plataforma muy importante música del periodo virreinal, ¿no, maestro? Si nos pudiera hablar un poco de esa plataforma, por favor. Bueno, yo soy investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical de México, el CENIDIM, y en la página de publicaciones, en nuestra página oficial de publicaciones del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, Sí. están los libros que yo he publicado, que son el catálogo de la música de la Catedral de Oaxaca, una serie de libros que forman parte de la colección Tesoro de la Música Polifónica en México, el tomo 3, el tomo 3 que tiene 3 obras de Oaxaca, el tomo 4 que es una antología de Oaxaca, los 3 libros dedicados a Manuel de Sumaya, uno de villancicos, otro de misas y otro de cláusulas y salmos, ¿no? Eso es de Y Oaxaca, ¿no? todo de Oaxaca, y uno dedicado a la música de Gaspar Fernández, que forma parte de una colección de 5 tomos, en los que me hallo terminando el 5.º tomo, y que esperamos publicar online, porque ya no tenemos recursos para publicar en papel. Este cancionero musical de Gaspar Fernández es un códice de 1609 a 1616 del siglo XVII, conservado en Oaxaca, y que es un documento importantísimo para entender el tránsito del Renacimiento al Barroco en la cultura occidental, ¿no? Y sobre todo en el mundo hispanoamericano. Además de eso, he publicado también un libro en 1998 que se llama Música Barroca del Perú, siglos XVII y XVIII, con partituras de la Catedral de Lima y del archivo del Seminario de San Antonio Abad del Cusco. Sí. Y en el 2013 publiqué con mis compañeros del CENIDIM, Bárbara Pérez y Omar Morales Abril, un libro que se llama Humor, Pericia y Devoción, Villancicos en la Nueva España, donde estudiamos los villancicos de Remedo, por una parte, es un brillante trabajo que hizo Omar Morales. Yo estudié los villancicos de precisión, ese tipo de villancicos que le daban a los maestros de capilla con letras que aluden a lo musical y que ellos debían resolver en la partitura. Y un capítulo último que hizo Bárbara Pérez sobre las devociones, la música para la devoción a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es todo un ícono de la cultura mexicana, pues, ¿no? Entonces, esos son los trabajos que he hecho en relación a partituras de música virreinal.
tengo transcrito el manuscrito Sutro número 1, que contiene 124 canciones de tonos humanos, pero que no he publicado, no ha visto la luz todavía, no ha habido un proyecto editorial sobre eso, pero ya está hecha la tesis, la transcripción, todo eso, ¿no? Maestro, ¿por qué no se ha editado el Códice Saldívar 4 en México? ¿Por qué no es conseguible el Códice Saldívar? No lo sé. En realidad no lo sé, porque esto es propiedad privada del doctor, de los herederos del doctor Gabriel Saldívar, y quien hizo un trabajo, y brillante, por cierto, es Craig Russell. Michael Lorimer también tiene algo, ¿no? Creo que sí, Michael Lorimer también ha trabajado, pero la edición integral, digamos, del códice en 2 tomos y con un estudio muy completo sobre la música de guitarra y las danzas contenidas en ese documento lo hizo Craig Russell, que es el musicólogo y maestro de musicología de la Escuela de Música del, ¿cómo se llama? El Politécnico de California, de Cal Poly, en San Luis Obispo. Es hasta ahora creo que el trabajo más importante que se ha hecho sobre el Códice Saldívar 4. Muy bien, sí, yo también coincido con eso. Maestro, una última pregunta. La música de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cuándo podremos verla cristalizada? Estoy trabajando en eso, estoy trabajando en mi tesis doctoral y espero concluirla ya el año próximo porque es una tesis muy grande, ¿no? Son 3 tomos, tengo entendido, ¿no? Son 3 tomos, ahí el primero ya está prácticamente, que es una historiografía de las biografías musicales de Sor Juana. Se ha dicho tantas cosas sobre si Sor Juana era o no era músico, componía o no componía, tocaba, cantaba, qué hacía con la música, ¿no? Y el segundo es sobre la presencia de lo musical en su literatura, ¿no? Cómo aborda lo musical en su poesía, en sus loas. Y el tercer tomo es un estudio sobre los villancicos. Logré reunir 51 villancicos de diferentes archivos hispanoamericanos, ¿no? De España, de muchas ciudades de España, de México, de Bolivia, de Colombia, de Guatemala, etcétera. Y entonces se trata de ver cómo esta maravillosa poetisa era acogida por los compositores de música de catedralicia, ¿no? Y qué soluciones se le dieron a sus músicas. También sirve para deslindar qué era de ella y qué no. Así es. En fin, es un estudio sobre lo importante que fue el villancico como género literario, muy menospreciado por los estudios literarios, quizá porque no siempre había una alta calidad poética, pero en el caso de Sor Juana no nos queda ninguna duda de que era una poetisa de alto vuelo, ¿no? Así es. Maestro, pues yo nada más agradecerle lo que queda de lo personal y también como parte de la Fundación Cultural de la Guitarra. Es siempre un placer tenerlo, escucharlo. Ojalá coincidamos pronto por acá, ya que pase todo este episodio mundial. Le agradezco yo mucho su participación y le mando un abrazo hasta la Lima invernal ahora, ¿no? Sí. La Lima sandunguera, ¿verdad? La Lima sandunguera está de frío ahora. Tan bella y tan en señora. Cuarentena. Así es. Muy bien, maestro. Maestro, ¿algo más que quisiera agregar? Solamente agradecerles a ustedes la oportunidad. Esta es la primera vez, fíjense que todo el semestre ha sido virtual, ¿no? Entonces he dado clases así como las he hecho ahora, pero es la primera vez que doy una conferencia para no sé quién y me daba un poco de miedo, de susto, saber si había un público que estuviera atento a lo que yo iba diciendo y pues como les dije al principio, me sentía como un niño que va al colegio por primera vez y quiere llorar. No, maestro, pero al contrario, tuvimos una muy buena audiencia. Nos reporta aquí un alcance orgánico de unos 3,000 personas, entonces muy buena audiencia tuvimos, muy contentos con su participación. Esperemos, como le digo, ya que pase todo esto de la pandemia, volver a tenerlo aquí en Culiacán. Yo estaré encantado de ir. Claro que nos sí. lo permite, a lo mejor en otra ocasión, en el mismo programa Entre Cuerdas, que nos pudiera hablar sobre tal vez el Códice Saldívar o sobre Claro lo que estábamos comentando en este momento, porque hay mucho de qué hablar con usted. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, maestro, pues hasta la próxima. Le mandamos un fuerte abrazo y pues que esté muy bien, a cuidarse mucho también por allá y Claro que sí. estaremos pendientes de sus trabajos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego, maestro.
Listo, maestro Camero. Excelente, maestro. Un placer. Pues el próximo domingo vamos a tener como invitado a nuestro amigo Juan Carlos Laguna. Invitamos a la gente que nos siga acompañando en este su programa Entre Cuerdas. ¿Algo más que deseas agregar, maestro? Maestro, pues hemos dicho tanto el día de hoy. El maestro Tello nos ha dado un gran regalo, una gran información, ¿no? Estaremos pendientes el próximo domingo con el maestro Juan Carlos Laguna. Así es. Bueno, despedimos a nuestros amigos que se han estado conectados, les agradecemos y los esperamos nuevamente.